me han mandado a las alturas. Esto me recuerda a las iglesias reformadas en Suiza, donde el púlpito está casi en el techo y tienes que subir toda la escalera y mirar hacia abajo a la congregación. Pero así os controlo mejor. Así que gracias por la invitación y nos alegramos mucho de volver a veros en persona después de tanto tiempo. Pido perdón a los hermanos que seguís los estudios de Pinar del Río el martes por la mañana, porque quiero compartiros un salmo que vimos el martes pasado, el Salmo 133. Vamos a leer el texto, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Un texto cortito, muy sencillo en su estructura. Primero hay una exclamación en el versículo 1, después dos metáforas similares para ilustrar lo hermoso que es la comunión fraternal, y finalmente la última línea, una promesa de Dios. Así que vamos a ir mirándolo punto tras punto. Y lo primero que observamos es que es un cántico gradual, es decir, un salmo que los judíos cantaban cuando iban en peregrinaje a Jerusalén para las fiestas anuales. Y lo segundo que observamos es que es un salmo de David. Esto es curioso porque la vida de David no fue precisamente una experiencia de continua armonía fraternal, que es el tema del Salmo. Desde el principio, cuando era joven, conoció el desprecio de sus hermanos mayores, como en el caso de Eliab antes de la lucha de David con Goliat. Luego tuvo que pasar la horrible experiencia de ser perseguido por el rey Saúl. Después le costó mucho ser aceptado por las tribus del norte como rey. Vivió las tensiones y rivalidades de los generales de su ejército y acabó su vida con relaciones tristes con sus hijos, culminando en la sublevación de Absalón. Así que toda la vida David vivía situaciones de tensión, conflicto y fricción entre hermanos, más que tiempos de vivencia armoniosa. Pero en cierto sentido,
cuanto más los hermanos vivimos en tensión, tanto más deseamos vivir en armonía. Y lo importante del versículo 1 es habitar juntos y en armonía. Son dos cosas, juntos y en armonía. No es difícil vivir en armonía si estamos separados. Algo de esto hemos aprendido con los cultos en Zoom. La iglesia está mucho más tranquila, menos tensiones y conflictos, porque cuanto menos convivencia, más fácil es vivir en supuesta armonía. Cuanto más juntos estamos, más peligro hay de roces, malentendidos, conflictos, problemas. La gloria es cuando podemos estar juntos, como esta mañana, y también en armonía. Volviendo a David, es posible que él escribiese este salmo en aquel momento cuando las 10 tribus del norte habían accedido a aceptarle como rey en Hebrón, y después de tensiones él conoció un momento de tranquilidad y pudo decir: cuán bueno y delicioso es vivir los hermanos en armonía, juntos en armonía. O puede ser que lo escribiera años después, recordando momentos de paz. Como algunos de las personas aquí esta mañana que recordamos los viejos tiempos cuando la iglesia era la iglesia y entonces vivíamos juntos en armonía. Recordar momentos del pasado es muy fácil pasarlos por un filtro bonito y recordar los viejos tiempos con nostalgia, cuando en realidad cuando vivíamos estos tiempos no eran tan buenos. Pero hermanos, lo importante es esto, que el Señor quiere que vivamos así, juntos y en armonía, y espera de cada uno de nosotros que estemos luchando por no causar problemas, daños a la comunión. En el antiguo pacto, todos los israelitas se consideraban hermanos. Es interesante observar que incluso en caso de un judío que era deudor, tenía deudas con otros judíos, o que era esclavo, incluso los judíos delincuentes seguían siendo hermanos. Y hay textos en Deuteronomio que hablan de todos esos casos, refiriendo a los judíos en cuestión como hermanos. Y bajo el nuevo pacto, por supuesto, todo aquel que ha nacido del Espíritu de Dios es hermano mío, lo quiera o no. Y el deseo de Dios es que vivamos siempre en esta armonía. Tengo en mis apuntes toda una lista de textos que nos exhortan al amor fraternal, a vivir en comunión fraternal.
amarnos unos a otros. Pero si somos realistas, como acabo de decir, la convivencia a veces, en vez de conducirnos a la armonía, conduce más bien a barreras, conflictos. Y si no somos conscientes de nuestra propia debilidad en esta materia, y si no tomamos medidas, comiéndonos el coco y diciendo voy a mantener unidad, comunión, amor fraternal, armonía, sacrificando mis propios supuestos derechos e intereses, entonces la unidad no será posible. Y pasemos a las dos ilustraciones que el texto utiliza para describir la armonía. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo recuerdo vagamente, cuando más o menos tenía la edad de Idai, haber escuchado algún sermón sobre este texto y haber pensado, ¡qué horror! Aceite sobre la cabeza corriendo por el cuerpo, eso me daba asco. Y no podía ver que fuese una bonita ilustración del amor fraternal. Bueno, en primer lugar necesitamos rectificar una cosa. El borde de la vestidura, ¿dónde está? Yo en aquel entonces pensaba que estaba en los tobillos. Pero como dice un comentarista, si ese fuera el caso, haría falta no un ungimiento, sino una ducha de aceite. Y probablemente el borde en cuestión es el cuello. Al ser ungido con aceite el sumo sacerdote, el aceite caía por su barba, la barba larga que tenían los varones israelitas en aquel entonces, hasta llegar al borde de su vestidura. Esto es muy importante por una razón que habrían entendido los judíos, pero quizás nosotros no. El sumo sacerdote, y el versículo por supuesto está hablando del ungimiento del sumo sacerdote. Él llevaba sobre su pecho un pectoral con 12 piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel. Él iba a entrar en la presencia de Dios en representación de la nación y por lo tanto llevaba sobre sí este símbolo de las tribus. Era símbolo también de la unidad de Israel. No faltaba ninguna tribu, estaban todas ellas allí presentes. Y claro, el aceite de la unción caía hasta el pectoral, como indicando que la única manera verdadera en la que se puede mantener la unión del pueblo de Dios es si hay unción de lo alto. En términos del Nuevo Testamento diríamos que nuestra unidad nos viene dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Os acordáis de que Pablo
en Efesios capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu. No es una unidad que nosotros podamos crear. Pablo en este texto nos exhorta diciendo que es posible estropear esta unidad por nuestras actitudes y conductas, pero que la unidad en sí es un don de Dios. Así pues, la comunión entre hermanos es tan preciosa como la consagración del sumo sacerdote a su ministerio en el Señor. Dicho de otra manera, ante los ojos de Dios es tan preciosa la convivencia armoniosa de sus hijos como la celebración de cultos, de cualquier actividad evangélica. O dicho de otra manera, en vano celebramos cultos que agraden a Dios si no hay una armoniosa convivencia entre nosotros mismos. Sin embargo, el énfasis del texto no está dado para darnos un rapapolvos, sino más bien para celebrar la realidad de nuestra unidad en Cristo. Para Dios, vernos unidos como hermanos es tan precioso que cualquier actividad, culto, celebración que podemos organizar aquí abajo. Si intentamos situarnos en el momento de la consagración del sumo sacerdote, sé que es difícil porque es otro país, otro tiempo, otra costumbre. Pero tiene que haber sido para los israelitas un momento muy sublime, muy impactante. Y viene a mi mente otro momento especial cuando nuestro sumo sacerdote fue ungido en preparación para su sepultura. Cuando la mujer irrumpió en casa de Simón el leproso y derramó ungüento muy costoso sobre su cabeza. El ungimiento de Aarón le preparaba para ofrecer el sacrificio del día de la expiación. Cuando entraba en la presencia de Dios en el lugar santísimo, llevando consigo la sangre del sacrificio para expiar los pecados del pueblo. El ungimiento de Jesús lo preparó para su muerte y sepultura porque Él, como nuestro sumo sacerdote, tenía que entrar en el verdadero lugar santísimo, llevando consigo la sangre que quita el pecado del mundo. Pero imaginaos lo que sería que el sumo sacerdote de aquel entonces hubiese entrado en el lugar santísimo en representación del pueblo, con el pectoral ungido por el aceite, llevando sangre para expiar los pecados del pueblo, y el pueblo fuera en los patios peleándose. Sería una aberración.
como lo es cuando los creyentes celebramos la mesa del Señor con división, conflictos no resueltos entre nosotros. Espero mejores cosas de vosotros. No estoy diciendo que este sea el caso aquí en esta iglesia. Pero sí que he conocido iglesias donde hay grupos de personas que no hablan con otros grupos de personas porque están enfadados desde hace décadas. Han existido estas barreras y sin embargo todos vienen a celebrar juntos la mesa del Señor. Recordemos lo que dijo el Señor mismo. Examínase cada uno a sí mismo. No, perdón. Ahora he perdido mi lugar en mis apuntes. Bueno, es el texto del Sermón del Monte, donde Jesús dice que no debemos ir a ofrecer al Señor si a la vez sabemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Pero sí que voy a citar este texto de Corintios que conocéis muy bien. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo. Sin distinguir el cuerpo. Quizás como consecuencia de la doctrina católica de la transustanciación, tengamos la tendencia de interpretar esta frase como si dijese: si no ves que este pan no es pan, sino realmente es el cuerpo de Jesús, entonces juicio comes y bebes para ti. Pero os propongo otra interpretación. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, todas las demás referencias al cuerpo de Cristo se refieren no a su cuerpo físico crucificado en el Calvario, sino a la iglesia, a su gente. Y creo que lo que Pablo está diciendo en esta frase es que el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, sin entender que pertenece a un cuerpo, sin entender que se debe a este cuerpo, que debe mantener buena relación con este cuerpo, debe amar a sus hermanos. Si bebemos y comemos del pan y el vino sin discernir el cuerpo en este sentido, entonces juicio comemos y bebemos para sí, para nosotros. Porque por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen, dice Pablo. Dios toma cartas en el asunto. Y hay una nota de advertencia seria aquí. Si somos incapaces de mantener comunión, armonía fraternal, la celebración de la mesa del Señor nos condena y nos pone bajo la ira de Dios. Pasemos rápidamente al segundo símil. El alto valor de la comunión es como el rocío, símbolo del refrigerio divino.
Y nuevamente tenemos que aclarar un detalle de ese símil, porque da la impresión de que el rocío cae sobre el monte Hermón y forma riachuelos que descienden hasta Jerusalén y bañan la ciudad en el agua del rocío de Hermón. Esto, geográficamente hablando, no es posible. Sí que se forman ríos en las faldas del monte Hermón, sobre todo diferentes tributarios del río Jordán, pero ninguno de estos ríos llega hasta Jerusalén, porque Jerusalén está también en alto en unos montes diferentes con montones de valles que las separan del Hermón. El río más cercano, por supuesto, es el río Jordán, pero esto está a cierta distancia de los montes de Sión. Lo que el texto quiere decir más bien es que el mismo Dios que envía rocío al monte Hermón también lo envía al monte Sión. Hermón era el más alto de las montañas de Israel. Sión, aunque un monte muy importante en el sentido espiritual, sin embargo era un monte modesto en cuanto a su tamaño. Y además, Sión estaba rodeado por montes más altos, así que no era un gran monte. Dios envía su don tanto al majestuoso Hermón como al humilde Sión. Pero lo bonito es que Dios envía su rocío. Es importante la triple repetición del verbo descender en los versículos 2 y 3. El óleo desciende sobre la barba de Aarón y baja, el verbo hebreo entiendo que es el mismo, desciende hasta el borde de sus vestiduras, y el rocío de Hermón desciende sobre los montes de Sión. Esto nos recuerda lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, que todo don, toda dádiva buena desciende de Dios. Y como decíamos hace un momento, la unidad, la armonía fraternal, en principio es un regalo de Dios, un don de Dios, desciende de Dios. En la última parte del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición, más literalmente es manda, ordena. Es un verbo enfático que recalca esta idea de que Dios es el que da. Nosotros efectivamente podemos estropear esta unidad, pero es una unidad que nosotros no podemos crear. Tiene que ser dada por obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque allí envía Jehová bendición. ¿Allí dónde? ¿A qué se refiere esta palabra allí? En principio se refiere a cualquier lugar donde los hermanos están conociendo y practicando armonía fraternal.
Pero puesto que esta es una canción cantada por los peregrinos que suben a Jerusalén, y puesto que entrar en los patios del templo de Sion era una experiencia muy emocionante, todas las tribus unidas, una sola nación, que estamos aquí juntos para adorar a Dios. Creo que allí también, de una forma especial, puede referirse a los patios del templo de Jerusalén, a la llegada al destino. Y efectivamente el salmo siguiente elabora esta idea de que los judíos han llegado al templo y están pidiendo a los levitas en el templo a que dirijan la adoración a Dios. Y todo esto, hermanos, anticipa aquel día final, cuando nosotros vayamos a participar en el gran cumplimiento de este salmo y de todos los cánticos graduales. Aquí, en esta vida, la comunión fraternal siempre será parcial. Esto no es justificar la mediocridad, pero es afrontar realidades. Porque resulta que, por si no lo sabíamos, todos somos pecadores. Y por lo tanto introducimos interferencias a la comunión fraternal a causa de nuestros pecados. Todos somos propensos en mayor o menor grado a la envidia, a la amargura de espíritu, a los celos, a los malentendidos, a tomar ofensa muy fácilmente. Y como consecuencia, todas estas cosas, mientras estemos en esta vida, vienen a interferir y estropear la hermosura de nuestra comunión fraternal. Y en este sentido, añoramos aquel día cuando estemos finalmente librados de estas limitaciones carnales. Aquel día cuando finalmente entremos por las puertas de la Nueva Jerusalén, cuando Dios envíe finalmente toda su bendición y vida eterna, cuando enjugue toda lágrima de nuestros ojos, cuando no haya ya llanto, ni clamor, ni dolor, cuando las primeras cosas hayan pasado, porque las primeras cosas inevitablemente son un tanto defectuosas. Entonces, hermanos, es cuando podremos exclamar de verdad con el salmista las palabras del versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mientras tanto, nuestro gran afán debe ser anticipar aquel día y determinar que no va a haber nada en mí que sea escollo
para que los hermanos de mi congregación puedan conocer algo de la bendición de la armonía fraternal. Somos pecadores. Habrá momentos que tengamos que confesar nuestros pecados y pedir perdón a los hermanos. La armonía fraternal aquí abajo no va a ser perfecta, pero sí debe ser real y debemos disfrutar de ella y hacer todo lo que podemos para fomentarla. Que el Señor nos ayude a cumplir lo que es su voluntad. Pienso finalmente en las palabras de José a sus hermanos cuando volvían a Canaán para buscar a su padre. No os peleéis en el viaje. Y supongo que negativamente este es mi mensaje esta mañana. No os peleéis en el viaje, pero positivamente. Qué hermoso es, qué hermosa es la comunión fraternal y cómo debemos cuidarla. Que así sea.